Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Red Refugio. Soy María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y una semana más abrimos este espacio, esta ventanita en la radio, para observar el mundo a través de la mirada del refugio, de la acogida y de la inclusión. Desde la onda local de Andalucía y desde CEAR, en Red Refugio, trabajamos por tender puentes entre quienes llegan en busca de protección y la sociedad que les acoge. Lo hacemos cada semana escuchando sus voces, sus vivencias y sus desafíos, y también acercándonos a los proyectos y propuestas que promueven la acogida y la inclusión. Hoy sí que me acompaña mi equipo al completo, Luismi Millán y Carmen Pérez, voluntarios ambos en CEAR. ¿Cómo estáis? Luismi, ya no vale faltar más. No, si no voy a poder faltar mucho más, porque es que nos queda ya muy poco. Ya nos queda muy poco de esta temporada, pero vamos, sí. Aquí estamos. Penúltimo programa. El penúltimo, sí. Aquí estamos los tres, al pie del cañón. Con las calores estas de junio, ¿no? Sí, el verano anticipado, eso que a mí me gusta tanto. Luismi lo odia, ¿no? Y bueno, y en esta semana, una semana importante, y es que el mes de junio, estamos a mitad de junio, es un mes importante para nosotros. Este viernes, concretamente, el día 20, se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha muy señalada para CEAR, evidentemente, y en este contexto, cada año, nuestra entidad presenta el informe CEAR, las personas refugiadas en España y Europa, así se llama. En este informe analizamos, entre otras, la situación de los principales países de origen de las personas refugiadas y desplazadas y los principales obstáculos que tienen que sortear en sus trayectos migratorios. Hoy en Red Refugio, y a través de esta publicación anual de CEAR, vamos a repasar las cifras y los desafíos del asilo durante el pasado 2024. te quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. El 2024 fue un año en el que, de nuevo, miles de personas siguieron encontrando enormes obstáculos para acceder al procedimiento de asilo. No solo no se habilitan suficientes vías legales y seguras, sino que el año pasado se introdujeron nuevos visados de tránsito aeroportuarios que afectaban a nacionales de hasta 6 países. Hablamos de Sudán, Chad, Mauritania, Egipto, Senegal y Kenia. Medidas que han impedido a muchas personas necesitadas de protección internacional solicitar asilo en España sin tener que jugarse la vida en el intento. Un año, además, María José, en el que volvió a aumentar el número de personas que tuvieron que arriesgar su vida para llegar a nuestras Islas Canarias. Y esto, evidentemente, se aprecia con un incremento del 700% de solicitudes de protección internacional, procedentes de, por ejemplo, personas de Malí. Pues sí, compañeros, muchísimo que comentar y que analizar con respecto a la situación de asilo en España el año pasado.
Son muchas las circunstancias y muchas las casuísticas que se han dado a lo largo de 2024. Así es, y para comprenderlas, para analizarlas, contamos hoy en Red Refugio con Lourdes Navarro, que es coordinadora de Intervención, Políticas y Campañas en CEAR, en la Delegación de Andalucía Occidental. Y con Lourdes pues vamos a desgranar un poquito los datos y las cifras más destacadas de este informe anual de CEAR. Lourdes, bienvenida a Red Refugio. Encantada de volver a estar con vosotras aquí. Pues vamos a empezar, Lourdes. ¿Qué datos, qué cifras nos deja este informe anual de CEAR? Si te parece, empezamos por el número de solicitudes de asilo en España y por la procedencia mayoritaria de esas solicitudes. Perfecto. En el año 2024 se ha mantenido la tendencia creciente en el número de solicitudes de asilo de los últimos años, solo interrumpida por la pandemia del COVID, teniendo un total de 167.366 solicitudes de protección internacional. Es un leve incremento del 2,5%. En años anteriores este incremento sí que ha sido más significativo, pero este incremento hace que nos situemos ante la cifra más alta de la que se tiene registro. Es más, ello hace que nos situemos por primera vez en el segundo país en el contexto de la Unión Europea en el número de personas que solicitan asilo, solamente por detrás de Alemania. Por nacionalidades, de nuevo Venezuela es el primer país por 9º año consecutivo de procedencia de solicitudes de asilo con 66.134. Estamos ante un incremento de un 8% con respecto al año anterior. Y destacamos en esta nacionalidad que el reconocimiento mayoritario de la misma, o sea, el 97% de las personas de Venezuela reciben protección por razones humanitarias. En segundo lugar, de nuevo, se vuelve a situar Colombia, pero en esta ocasión destacamos que se ha descendido considerablemente, un 33%, el número de personas de Colombia que solicitan asilo en nuestro país, alcanzando la cifra de 40.140 solicitudes. Y sin embargo, el porcentaje de reconocimiento de Colombia se sitúa apenas en un 3,3%, a pesar de la situación de graves violaciones de los derechos humanos y violencia que sufre ese país. Uno de los datos más destacados del informe son las solicitudes de Mali. Mali se sitúa por primera vez, desbancando a Perú, en el tercer situación en el número de personas que solicitan asilo. Con 10.673 solicitudes, experimenta un incremento del 700% en el número de reconocimiento. Afortunadamente, el porcentaje de reconocimiento y de protección que el gobierno español le da a Mali es de un 99% en relación con la protección subsidiaria. Perú, siendo un país de relevancia en el número de solicitudes de asilo porque se mantiene entre los 5 primeros puestos, ha experimentado un descenso notable, llegando a alcanzar 10.427 solicitudes. Destacamos que el porcentaje de reconocimiento es del 1%. No hay protección alguna a las personas que huyen de Perú. Senegal se sitúa por primera vez, también es un dato destacado del informe, en el 5º lugar. Ha experimentado un incremento importante del 254% de las solicitudes presentadas. Esto se explica por la combinación de varios factores, la crisis política sufrida en 2023 y sobre todo combinado con los efectos cada vez más devastadores de la crisis climática. Sin embargo, el porcentaje de reconocimiento se sitúa en un 3,5%. Marruecos se mantiene dentro de los países. Este año, en contra con la tendencia de los últimos años al descenso, sí que ha experimentado un incremento del 27% con 4.248 solicitudes y una tasa de reconocimiento de 4,6%. La tasa de reconocimiento de esta nacionalidad fundamentalmente está vinculada a motivos de género. Nicaragua se sitúa en 7º lugar con 2.123 solicitudes, desciende un tanto. Sin embargo, tenemos que valorar de una forma muy positiva la tasa de reconocimiento, que alcanza un 58%, que se vincula sobre todo a las personas que vienen huyendo de la situación política en la que se encuentra este país. En 8º lugar tenemos a Honduras con 1.904 solicitudes,
desciende con respecto al año pasado y su tasa de reconocimiento es del 19%, lo cual reconocemos de forma positiva porque se está reconociendo la violencia motivada por las maras. En quinto lugar nos encontramos con Mauritania, país que se incorpora por primera vez dentro de este ranking de los 10 principales nacionalidades solicitantes de asilo en España, con un incremento de un 3.000%, o sea, estamos hablando de 60 solicitudes que se produjeron en el 2023 a 1.890 solicitudes que se produjeron en el año 2024. Mauritania, no olvidemos, es un país fronterizo entre Mali y Senegal, es bisagra entre el África Occidental y la región del Magreb, y es una de las principales novedades, la tasa de reconocimiento del 9,3. Ecuador, por último, en 10º lugar, también incrementa con respecto al año anterior, se sitúa por primera vez entre estas 10 primeras nacionalidades, con 1.657 solicitudes. Este aumento se debe a la violencia ocasionada por los grupos armados no estatales a las que el gobierno del país ha respondido mediante la declaración de un estado de conflicto interno en el marco del cual las fuerzas de seguridad están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, a pesar de lo cual el porcentaje de reconocimiento se sitúa en apenas un 1,6%. Una cosa, Lourdes, hablas de solicitudes, pero ¿qué hay de las resoluciones de estas solicitudes? Porque claro, nos hemos encontrado año tras año con una tasa de reconocimiento bastante baja, muy por debajo, como nos explicas en cada informe anual, muy por debajo de la media europea. ¿Cómo ha ido en el 2024? Pues se ha mantenido, aunque ha experimentado un leve incremento. El año pasado nos situábamos en una tasa de reconocimiento del 10% y este año la tasa de reconocimiento de protección se sitúa en un 18,5%. Este incremento de la tasa de protección se debe a la protección subsidiaria que se viene reconociendo a las personas de Mali, como os he venido comentando. Sin embargo, está muy alejada, como bien dices, de la media europea, que se encuentra en un 42%. Y centrándonos, hola Lourdes, yo soy Carmen. Hola. Centrándonos en Andalucía, contamos con datos, sabemos el número lo tenemos compartimentado por provincia, sabemos el número de solicitantes de asilo por provincia, ¿está regulado? ¿Se tienen datos? Sí, os cuento. Andalucía se ha situado este año de nuevo como la segunda comunidad autónoma en relación con el número de solicitudes de asilo que se presentan, solo por detrás de Madrid y seguido de Cataluña. Es cierto que este año Andalucía ha experimentado un pequeño descenso, ¿no? El año 2023 se presentaron 25.948 solicitudes y en el año 2024 se han presentado 25.538 solicitudes. Por provincias, la primera provincia en el número de solicitudes es Málaga, que además de ser la primera provincia andaluza en el número de solicitudes, es la tercera provincia a nivel nacional en el número de solicitudes. Le sigue Almería con 3.945 solicitudes, Sevilla con 2.839, Cádiz con 2.839, Córdoba con 2.317, Huelva con 1.936, Granada 1.554 y Sierra Jaén con 995 solicitudes. Bueno, una cosa, Lourdes, consultado el informe anual que ya dentro de poco va a resolverse, a suceder aquí en Sevilla, pues resulta que siempre se destacan como motivos de huida de los países y de solicitud de protección, pues motivos de guerra, emergencia humanitaria, etcétera, en muy diversos países. ¿Cuáles son estos países, según tu opinión, o qué situaciones preocupan también a CEAR y se han analizado y detallado en este informe? Pues preocupa enormemente la situación que vive el pueblo palestino. El pueblo palestino está sufriendo un genocidio interminable que amenaza su supervivencia. Es en el año 2024 y desgraciadamente en el año 2025
es una de las máximas preocupaciones que tenemos en CEAR. Preocupa mucho otros conflictos olvidados, como el conflicto de Sudán, que no aparece en los medios y sin embargo que está generando una gran diáspora de personas que están huyendo del país ante una situación de guerra, de hambruna terrible. La situación de Siria, que tras 13 años de guerra, la caída del régimen de Al-Assad plantea un escenario con grandes incertidumbres para la población civil, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Además, como las situaciones de graves violaciones de derechos humanos y violencia que se encuentran en países como Afganistán, Mali, Ucrania, que ha seguido incrementándose en el año 2024 un 8% el número de personas que se han desplazado en España, Colombia o Yemen. Todos estos motivos a estas situaciones, excepto la de Palestina, porque no se les permite la salida, no pueden computar la cifra de los desplazados, ha generado que la última estimación del ACNUR a junio del 2024, más de 122,6 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por motivos de la guerra, la violencia y fundamentalmente uno de los motivos también más importantes que se combina con estas situaciones de violencia es el cambio climático. Cambio climático que afecta, que ya se está viendo en los datos de asilo que yo estoy marcando y dentro de estos 10 principales nacionalidades. Senegal, un país muy afectado por el cambio climático, Mali, un país muy afectado, Mauritania, un país muy afectado. Y fíjate que este año están entre los 10 primeros países en el ranking de países receptores de solicitudes de asilo en España. Lourdes, mañana martes 17 de junio, CEAR presenta los datos, entre otros muchos, en su ya consolidada cita de presentación del informe CEAR en Sevilla. Queríamos saber en qué va a consistir esta jornada y sobre todo si está abierta al público y cómo puede asistir alguien que nos esté escuchando y le interese. Gracias. Efectivamente, mañana martes 17 de junio presentamos el informe anual de CEAR sobre la situación de las personas refugiadas en el mundo, en Europa y en España, en el que analizamos tanto las cifras como los principales acontecimientos. Lo vamos a hacer en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Agradezco desde aquí a la Oficina de Cooperación de la Universidad por su disposición a la hora de cedernos este maravilloso espacio. El acto comenzará a las 11 de la mañana. Os queremos animar a cualquier persona que esté interesada en conocer la situación que pasa, que se vive por parte de las personas refugiadas. Todavía están a tiempo, todavía tenemos plazas disponibles. Pueden hacerlo a través de la inscripción. Es necesario acreditarse. La inscripción la podéis inscribiros a través de nuestras redes sociales, la de CEAR Andalucía. Ahí tenemos anclado el enlace para la inscripción en el formulario. Os animo a asistir. Vamos a presentar los datos de Asilo 2024. Hemos organizado 2 mesas de diálogo muy interesantes, una sobre la salud mental y el duelo migratorio y otra sobre los retos en materia de asilo y refugio. Mesas con voces de distintos ámbitos, profesionales, de CEAR, académicos y, por supuesto, las voces imprescindibles de las personas refugiadas. Pues con ese llamamiento, ¿no?, a esa cita que, como decía Carmen, pues ya se ha consolidado aquí en Sevilla, de la presentación de nuestro informe anual de CEAR. Te damos las gracias, Lourdes, por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poquito mejor la situación del asilo en España y acercarnos a la realidad, ¿no?, y a las circunstancias que acompañan a tantos países y a tantas personas, y bueno, que a veces pues no somos conscientes porque por el simple hecho que no aparece en los medios, ¿no?, que lo mencionabas tú, cosas que no vemos en los medios o en las redes, y con otras sí que estamos más familiarizadas. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, un abrazo. Un saludo. Saludos. Pues bueno, son algunas situaciones, ha mencionado Lourdes, ¿no?, como Mali, Ucrania, Gaza, por supuesto, Sudán también, Burkina Faso es otra, ¿no? Son países en conflicto. De algunos tenemos más información porque lo vemos, de otros a lo mejor quienes estamos en lo social, en el tercer sector, pues también estamos más familiarizados.
También mencionaba Lourdes Afganistán. Afganistán es precisamente el epígrafe en el que yo he trabajado para este informe. Seguramente hay gente que no sabe que las inundaciones en Afganistán, ¿no? Que el cambio climático ha provocado más de 300 muertes en 2024, las deportaciones que están haciendo Irán y Pakistán de personas afganas. A lo mejor sí estamos más familiarizados con el tema de los derechos de las mujeres, que desde 2021 pues han visto cómo pues su presencia en espacios públicos se ha reducido, se prohibía su voz en espacios públicos, se les prohíbe estudiar, ¿no? La verdad es que hay tantos países con tantas situaciones tan complicadas, ¿no? Ya, lo que pasa es que se vuelven invisibles porque los medios no los tratan, ¿no? Es como que el dolor que recuerdas es el último, ¿no? El último. Y ahora pues recordamos todos y tenemos muy presentes Ucrania y Palestina, pero es que todos estos otros países que has nombrado tú y que acabas de nombrar Lourdes se vuelven como invisibles, ¿no? Como con el conflicto permanente que hay, guerras continuas. Pues yo voy a hacer una propuesta, a ver si aquí la directora del programa la acepta. A ver. Nos queda un programa y se lo dedicaría a los invisibles, y nadie más invisible que las mujeres iraníes. Entonces, cuando tengamos nuestro país de origen, pues dedicarla a Irán y al problema de las mujeres iraníes, si Pues a sí. ti te parece bien. A mí me parece perfecto. Todas Muy estas bien. propuestas siempre Sí. son bienvenidas. La verdad es que sí. Pues nada, nosotros por nuestra parte de CEAR seguiremos analizando cada año la situación del asilo en España, en Europa, y dando voz y visibilidad a esos países y a esas situaciones de emergencia humanitaria que no merecen y es que no pueden ser olvidadas. Vamos a ver, Carmen y María José, si yo digo mantones, ¿a qué os suena? ¿Qué palabra os viene a la...? Manila. De manera. Ah, Manila, efectivamente. Pues es allí donde vamos, efectivamente, hoy. Nos vamos muy lejos, nos vamos a las islas, Filipinas. La República de Filipinas, que es un país insular que tiene a esta ciudad, a Manila, que la habéis nombrado como capital. Y tiene como vecinos al norte Taiwán, al oeste el mar de China y Vietnam, y más abajo la isla de Borneo, y un poquito más al este el mar de Filipinas. Un país rico en recursos naturales, que tiene más de 7.000 islas. En ellas viven alrededor de 115 millones de habitantes, una auténtica pasada. Tanto que en el ranking de población mundial ocupa el lugar 12, y todo eso sin tener en cuenta los 12 millones de filipinos que viven fuera. Madre mía, Luismi. Pero además tenemos que hablar de más cosas, que es un país rico culturalmente hablando y con una economía que ha ido creciendo con los años gracias a su industrialización progresiva. Sin embargo, no todo han sido facilidades y actualmente se enfrenta a bastantes retos que tienen que ver con la infraestructura relacionada con el sector turístico, muy importante, la educación y la atención sanitaria. Y es que resulta que varias guerras han ido salpicando su pasado histórico, unido además a las colonizaciones a las que el país ha sido sometido por siglos. Por quedarnos con lo más cercano, os vamos a contar que a finales del siglo XIX estalla una revolución apoyada por Estados Unidos y posteriormente la guerra hispano-estadounidense tras la cesión de las islas por parte de España al país americano en 1898. Bueno, periodos históricos marcados por la dominación de otros países que por otra parte dejaron una profunda huella allí reflejada en lo que se refiere a gastronomía, música, bailes y arte filipino en general. Pero todo país invadido y dominado por otro busca la independencia antes o después. Y la de Filipinas fue continuamente interrumpida, especialmente por la Segunda Guerra Mundial, en la que entra Japón en juego. Primeros crímenes de guerra que dejan más de 1 millón de filipinos muertos. Fue en 1946 cuando logran la ansiada independencia de la que hablamos. Pero ahí no acabaron sus problemas. Se enfrentaban a retos y dificultades en las que los sucesivos gobiernos no ayudaron precisamente.
levantamientos campesinos, disputas entre propietarios y agricultores y gobiernos que han ido sembrando el descontento en la población, cuando no el terror. Tristes recuerdos de líderes como Ferdinand Marcos, con una dictadura de más de 10 años desde 1965. Curiosamente, su hijo, más de 50 años después, gana unas elecciones que acercan al país esta vez a los chinos. Ahora mismo Filipinas es un sistema multipartidista que permite, como el nuestro, la existencia de varios partidos políticos. De todos modos, esto que dices no ha evitado que, como decíamos antes, el país se enfrente a retos importantes que tienen que ver con quienes se van y con los que llegan. Fijaros, más de un 10% de la población vive fuera y más de 1 millón abandona el país cada año. El motivo, factores económicos mayormente. Migraciones que arrancaron en la época colonial con dominio español y que continúan sucediendo en la actualidad. Una migración que en su mayoría había encontrado el país americano como punto de destino, pero que cambia en los años 70 hacia el Medio Oriente con el auge del petróleo. Sí, Filipinas lleva 35 años con una política expresa de exportación de mano de obra ante la gran demanda mundial de ciertos sectores como el de trabajadoras domésticas y el de la salud, que no evita, sin embargo, un alto grado de vulnerabilidad en este colectivo enorme de mujeres sometidas a una explotación que nos suena bastante. Pero es que además Filipinas recibe también a migrantes que llegan de países como China, Japón e incluso Estados Unidos. Buscan inversión, pero generan al mismo tiempo tensiones en la población autóctona por una inevitable competencia laboral de la que no salen siempre favorecidos. En fin, el yin y el yang. En positivo, las remesas que envían los que se fueron a su país desde el extranjero. En lo negativo, separación de familias y riesgo de explotación y abuso. Tarea importante para el gobierno actual, que se enfrenta a nuevos desafíos que garanticen, entre otras cuestiones, una migración legal y segura. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y finaliza Red Refugio, un programa en el que hemos analizado los datos de asilo del pasado 2024, todos ellos recogidos en el informe anual de CEAR 2025 que podéis encontrar ya en nuestra web. También podéis volver a escuchar este programa en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, y también en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast. Nos buscáis por Red Refugio. Y no nos cansaremos de repetir que nos podéis seguir también en redes sociales para que estéis al tanto de toda la actividad de CEAR en nuestra comunidad autónoma. CEAR Andalucía está en X, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias a nuestro realizador técnico de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías, Luismi Carmen. Gracias como siempre. La semana que viene acabamos temporada, así Me traeré que el pañuelo. con ganas, ¿vale? ¡Qué barbaridad! Nos vemos seguro. Y muchísimas gracias a nuestras y nuestros oyentes por hacer posible Red Refugio y por formar parte de esta red. Hasta la semana que viene. Se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todo
todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abran las murallas, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado,